Hola, bienvenidos a una nueva receta. El día de hoy voy a estar preparando tinga de pollo y los ingredientes que voy a estar utilizando es pollo. Aquí yo ya lo tengo cocido y desmenuzado. El pollo nada más lo cocí con agua, nor de pollo, un pedazo de cebolla y ajo. Y voy a estar utilizando las tostadas, chipotle, crema agria, consomé de pollo. Aquí tengo el caldo donde cocí el pollo. Son 2 tazas, cebolla y jitomate. Ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a picar los jitomates para molerlos. Nada más los voy a partir en 4 pedazos y los echo en la licuadora. Le voy a echar un pedacito de cebolla. Le voy a echar una cucharada de chipotle. El consomé que les digo es donde cociné el pollo. Una cucharada de consomé de pollo. Y ahora lo llevamos a moler. Ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a prender este sartén para que se vaya calentando. Lo voy a poner a fuego medio. Y voy a ir rallando la cebolla. Como les digo, voy a comenzar rallando la cebolla. Porque lo que queremos es que nos queden tiritas finas. No que nos queden muy gruesas. Esto que me sobró lo voy a estar picando bien finito. Ahora le voy a estar agregando aceite aquí a la olla. Ahora que ya está caliente el sartén, vamos a comenzar echándole la cebolla.
Y aquí las vamos a dejar hasta que se caramelicen. Aquí como pueden ver se siguen dorando las cebollas. Hay que estarlas meneando para que no se nos quemen, porque si no van a agarrar un sabor como amargo. Y no queremos eso. Lo que queremos es que queden doraditas, pero no quemadas. Pues aquí vamos a seguirle dando vuelta a la cebolla. Vamos a dejar otro ratito. Bueno, pues aquí parece que ya estuvieron las cebollas. Miren, lo único que queremos es que agarren un color doradito, no que queden todas blancas o quemadas. Ahora le vamos a estar agregando el pollo que desmenuzamos. Mezclamos todo. Y ahora la salsa que hicimos con chipotle. Les recuerdo que solo fue chipotle, cebolla, el caldo donde cocí el pollo, una cucharada de consomé de pollo también. Y pues aquí los vamos a dejar cociendo por un rato, aproximadamente unos 20 minutos. Bueno, volvemos en un ratito. Miren, pues aquí sigue hirviendo. Aquí lo vamos a seguir dejando otro ratito. Ahorita es momento que pueden checarle el sabor, si sienten que le falta sal, le agregan un poco más. Yo les aconsejaría que el consomé de pollo porque ese le da más sabor. Y pues no les puedo dar medidas porque ya ven que cada quien tiene un paladar diferente. Pero entonces ahorita sería el momento de que le agarren con una cucharita nada más, toman así el juguito y lo prueban. Y ya ustedes deciden si le falta o no. Ya eso es decisión de cada quien. Bueno, pues vamos a seguir esperando otro ratito. Bueno, pues yo aquí ya lo voy a estar destapando por un rato porque quiero que se consuma el líquido. Yo en la cajita de descripciones estaré dejando todos los ingredientes y medidas. Bueno, pues aquí ya creo que es suficiente lo que quiero que se consume el caldo, porque como pueden ver, miren, la marca estaba hasta acá arriba y ya abajo. Ahora lo que voy a estar haciendo es que lo voy a apagar un rato y lo voy a dejar que se enfríe y ya luego preparo la tostada. Se los muestro en un segundo. Bueno, pues aquí ahora ya voy a estar preparando la tostada. Ahora voy a estar utilizando esta cuchara porque no quiero agarrar caldito, sino el puro pollo.
porque si no pues me va a aguadear la tostada y no quiero eso. Yo voy a estar utilizando estas tostadas. Y ahora aquí pues le agregamos crema. Bueno, pues así quedó la receta del día de hoy. Si es que les gustó, los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Nos estaremos viendo en otra nueva receta. Hasta luego.